En este video vamos a hablar acerca de las ramas del derecho a las que te puedes dedicar y que considero que tienen un importante futuro tanto en México como a nivel internacional. Esta es una pregunta muy frecuente que me hacen diversos alumnos, estudiantes de derecho, tanto en YouTube como en Instagram y hasta como en TikTok. Hace poco tiempo subí un Reel y también un TikTok en donde hablo precisamente de estos puntos. Por cierto, te invito a que me sigas en dichas redes sociales. Entonces, el día de hoy voy a tratar 5 áreas del derecho a las que te podrías dedicar si tú estás estudiando esta carrera. Primero que nada hay que entender que el derecho es una profesión, es una carrera saturada. No te quiero desilusionar con esto. Yo sé que mucha gente me dirá, bueno, si yo me dedico a áreas que están saturadas, habrá más trabajo en consecuencia. Por ejemplo, si yo me dedico a llevar lesiones, homicidios, como penalista, ministerio público o ante una autoridad judicial, lo cierto es que siempre voy a tener trabajo, es verdad. Sin embargo, ello también incide directamente en cuánto vas a ganar, ya sea como sueldo o como honorarios. Y la verdad es que cuando hay un exceso de oferta, evidentemente que el producto tiende a depreciarse, tiende a tener un precio muy inferior frente a algo que es escaso. Obsérvalo de esta manera. Un servicio, por ejemplo, en telecomunicaciones, al ser escaso, tiene un costo, tiene un precio mucho más alto que, por ejemplo, un despacho que simplemente lleva lesiones ante Ministerio Público. No porque uno sea menos o tenga menos mérito que el otro, sino por la oferta, por la cantidad de gente, de abogados que se dedican a la misma rama. Dicho lo anterior, te quiero decir que es opcional que tú cambies o que te dediques a nuevas ramas del derecho, o no precisamente nuevas, sino que tendrán un futuro mucho mejor, más amplio, serás más especializado y por lo tanto los clientes necesitarán más de ti o los despachos o donde vayas a trabajar. La primera rama del derecho es el derecho ambiental. El derecho ambiental es una rama del derecho que tiene que ver con muchas otras, por eso tiene tanto auge últimamente. Ahora con la construcción del Tren Maya, por ejemplo con lo que tiene que ver con los derrames de petróleo en el mar, es una rama del derecho que tiene mucho auge por las energías limpias y por todo ese tipo de cosas contra los contaminantes que están actualmente en el planeta. Por eso el derecho ambiental te va a permitir ejercer tanto en ONGs nacionales como internacionales, como en gobierno, como regulador y también en organismos públicos de carácter internacional. Inclusive podrías tratar asuntos en cortes internacionales que tienen que ver con temas ambientales. Entonces, el derecho ambiental te va a dar esa gran facilidad para que puedas tú ejercer en esa rama en concreto. Por otro lado, también la asesoría legislativa tiene mucho que ver con el derecho ambiental. Es muy importante que consideres que para hacer leyes, para hacer reglamentos, es necesario un ambientalista en materia jurídica. Por esa razón, asesorar, por ejemplo, a legisladores, senadores, ¿no? Diputados, todo ese tipo de cuestiones, definitivamente va a hacer que los proyectos de ley salgan con una mejor técnica, con una mejor estructura. Todo eso y saber qué regular y bajo qué principios tienen incidencia directa. Otro lugar donde podrías trabajar perfectamente es, por ejemplo, en despachos. Yo sé que hay pocos despachos que tienen que ver con el derecho ambiental, pero eso abona a que tu trabajo sea más especializado y por lo tanto sea más requerido, en el sentido de que quien vaya a requerir cualitativamente va a tener que ir a ti, no tanto cuantitativamente, porque habrá menos ambientalistas que penalistas definitivamente, o que civilistas, ¿no? O que notarios públicos. Eso hay demasiado, no está mal, pero ambientalistas definitivamente habrá menos. En el derecho ambiental también tiene que ver los derechos humanos y el derecho administrativo por la regulación. Los derechos humanos por el derecho humano al ambiente sano. Tiene que ver con principios generales en esta rama, como el principio de prevención, como el principio de precaución, como por ejemplo la equidad intergeneracional. Todos estos tipos de conceptos es muy importante que los tengas en cuenta porque el derecho ambiental por la equidad intergeneracional va hacia futuro, tiene una visión siempre hacia futuro para que las próximas generaciones tengan derecho humano a un ambiente sano. Entonces, el derecho ambiental es una rama que bien podrías ejercer y que tiene un gran futuro. La siguiente rama que te puedo recomendar es el derecho corporativo.
el derecho corporativo, pero voy a hacer una aclaración aquí. El derecho corporativo no como ha sido entendido desde hace muchísimos años, sino el derecho corporativo global. Esto es, temas que tienen que ver con empresas transnacionales, temas que tienen vinculación directa del derecho corporativo con el derecho fiscal, con el PLD, que es prevención de lavado de dinero, todo lo que tiene que ver con compliance en general. Hay muchos tipos de compliance en materia ambiental, en materia legal, fiscal, contable, PLD, etc. Entonces, el corporativo directamente incide con ello. Derechos humanos en corporativo, pues también, porque las corporaciones o las entidades son propiedad privada en general. Cuando hablo de derecho corporativo me refiero a empresas particulares. Entonces, al ser empresas particulares, está el derecho humano a la propiedad privada. Si tú te das cuenta, el derecho corporativo tiene que ver directamente con el derecho fiscal. Tienen una intimidad directa. Por eso es muy importante que tú tengas una visión globalista de lo que es el derecho corporativo. Y por ello es que no es puro. Cuando alguien te diga derecho corporativo, tiene que ver fundamentalmente con las corporaciones, fundamentalmente con las empresas de carácter mercantil sobre todo, pero no es puro, porque no es nada más derecho mercantil y derecho de sociedades, sino que además abarca temas ambientales, temas fiscales, compliance, PLD, pero sin irse hacia allá, se queda en el aspecto corporativo. Por eso el corporativo es algo que tiene un gran futuro y un gran presente. La siguiente es el derecho de la privacidad, todo lo que tiene que ver con datos personales. Tú piensa, por ejemplo, ¿quién puede utilizar datos personales? Yo te diría que prácticamente todo mundo utiliza datos personales. Simplemente a la hora de que tú haces un videojuego o juegas un videojuego, pues evidentemente que muchas veces requieres introducir tu nombre, algunos datos, geolocalización, todo ese tipo de temas tiene que ver con la privacidad. Privacidad no nada más es el aviso de privacidad, sino que además también involucra temas con menores de edad. Los que juegan videojuegos, por ejemplo. Si tú das tus datos fiscales, por ejemplo, para una factura, debes de tener aviso de privacidad. Si eres un despacho de abogados, necesitas aviso de privacidad. Si eres, por ejemplo, una consultora, un despacho de ingenieros, de médicos, por ejemplo, con datos sensibles inclusive, requieres aviso de privacidad y adivina ante quién tendrán que ir. Evidentemente que ante ti, si eres especialista en materia de privacidad. Por esa razón, te diría, prácticamente todos necesitamos un aviso de privacidad y eso es algo que poca gente sabe. Y las sanciones, créeme, que son muy cuantiosas. La siguiente rama es el derecho de las telecomunicaciones. El derecho de las telecomunicaciones engloba muchas otras, por eso fueron surgiendo con el tiempo. A veces en el pasado se incluían este tipo de materias en el derecho administrativo o inclusive en el derecho constitucional, pero hoy por hoy son ramas específicas, lo cual demuestra mi teoría de que eso te hará un auténtico especialista. Fíjate muy bien, el derecho de las telecomunicaciones tiene que ver, por ejemplo, con derechos humanos. ¿Por qué? Por el acceso a la información, por la libertad de expresión, por el derecho humano a la banda ancha, al internet, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las TICs, que son las tecnologías de la información y comunicación, todo eso tiene que ver con el derecho de las telecomunicaciones, las concesiones a las televisoras, a radiodifusión, todo eso es telecomunicaciones, todo lo que no es presencial físicamente, por eso se llama telecomunicaciones debido a su etimología. Entonces, alguien que se dedica al derecho de las telecomunicaciones puede trabajar en despachos privados, que son muy pocos. Ahí está la especialización. Tiene que ver, por ejemplo, en que tengas que trabajar en asesoría legislativa, por ejemplo, la reforma del 2013, de hace 10 años. Toda la gente que estuvo detrás de la reforma en Telecom, obviamente que había asesores en esta rama. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con gobierno, reguladores, ¿no? Todo lo que es la parte del gobierno que regula a las radiodifusoras, todo eso tiene que ver con las telecomunicaciones. Es conveniente dedicarse a una rama que está en continuo crecimiento. Y desde luego que tiene que ver con el administrativo por las sanciones que se ponen, por ejemplo, retirar concesiones, retirar autorizaciones y todo este tipo de cuestiones. Y la última que vamos a tratar es el derecho aduanero. El derecho aduanero es algo a lo que, pues la verdad, me ha sorprendido la cantidad de gente que se quiere dedicar a esta rama. No es que esté mal, lo que pasa es que en mis años de estudiante, por ejemplo, era algo que prácticamente pues, no se veía. El derecho aduanero es el marco tributario y gubernamental respecto de la introducción y extracción de mercancías a un país determinado. Eso es el derecho aduanero en muy genéricos términos.
El derecho aduanero tiene que ver con todos los participantes, como pudieran ser logística, reguladores, transportistas, importadores, exportadores, comerciantes, por ejemplo. Lo puedes conectar con los Incoterms, por ejemplo. Entonces, si tú te das cuenta, y hasta las sanciones tienen que ver con el derecho aduanero. Es una ramificación del derecho fiscal por ser un aspecto tributario. Entonces, ¿dónde puede trabajar alguien que se dedica a esta rama? Obviamente en las aduanas, puede trabajar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en general, puede trabajar en organismos internacionales, por ejemplo, que exportan e importan mercancías. Acuérdate que no nada más es un tema público. Si tú trabajas en un lugar privado, en una empresa privada que tiene que importar y exportar, es bueno que sepas de aduanas si esa empresa exporta e importa como una forma habitual de su giro comercial. Entonces imagínate cómo no van a tener que saber de derecho aduanero. Ahí está tu trabajo precisamente. Yo te podría decir que ante la demanda que hay, por ejemplo, de asuntos de este tipo, tus honorarios van a subir evidentemente. ¿Por qué razón? Tú simplemente déjame aquí abajo, si es que llegaste a esta parte del video, cuántos abogados especializados en telecom, en derecho aduanero, por ejemplo, conoces. ¿Y cuántos abogados familiares, por ejemplo, conoces? La respuesta obviamente sé cuál va a ser, porque las ramas tradicionales están saturadas. No quiere decir que no te puedas dedicar, no quiere decir necesariamente que no vas a ganar bien en las ramas tradicionales. Yo lo que digo es que le apuestes a algo que requiere una atención, yo te diría prácticamente urgente, y dejaremos para un segundo video otras ramas del derecho que necesitan atención y que tienen futuro, como por ejemplo lo que es el derecho agrario, el derecho minero, el arbitraje comercial, la mediación, solamente por mencionar algunos. Así es que bueno, nos vemos hasta una nueva transmisión.